Evangelio de hoy, sábado, quinta semana del tiempo ordinario, Santa Escolástica Virgen, memoria obligatoria. Primera lectura. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32, capítulo 13, versículos 33 al 34. Jeroboam hizo 2 becerros de oro. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a casa de David, si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor. Terminarán poniéndose de parte de su Señor. Roboam, rey de Judá, me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que habían construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes a los altosanos, a gente de la plebe. Al que lo deseaba o consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Salmo responsorial. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron sus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Versículo antes del Evangelio, Mateo capítulo 4, versículo 4. Aleluya, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Santo Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. La gente comió hasta quedar satisfecha. En aquel tiempo, habiendo de nuevo mucha gente con Jesús y no teniendo qué comer, Él llama a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos preguntaron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos. Y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000. Y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Siento compasión de esta gente. Jesús repite su maravilloso milagro realizado anteriormente de multiplicar unos pocos panes y peces para dar de comer a una multitud. De nuevo se manifiesta aquí, por un lado, la adhesión de la gente sencilla a la persona del Salvador y por otro la compasiva misericordia del Señor, que no se resiste a ver sufrir a aquella gente. El seguimiento de Jesucristo nos obliga a resoluciones duras, sacrificadas. Hay cristianos que siguen a Jesucristo mientras no sufren menoscabo sus intereses materiales, pero cuando la ley de Dios o el cumplimiento de sus deberes religiosos les reporta algún sacrificio o alguna pérdida material, ya no siguen a Jesús. De ahí que haya muchos apóstoles que no se entregan por completo al apostolado por miedo a que ello redunde en perjuicio de sus intereses materiales. Se olvidan de que el Señor es dueño de todo y que Él ha prometido que a los que busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se les dará por añadidura. En estos tiempos, como en los tiempos de Jesucristo, hay una muchedumbre incontable que tiene hambre de pan, de comida para su sustento, para su vida. Jesús sintió compasión de aquellos hambrientos y los socorrió milagrosamente. Tú debes sentir compasión de los hombres que están hambrientos, de toda esa multitud de hombres que no tiene pan para llevar a su boca, alimento para calmar su hambre, vestido decente para cubrir y defender su cuerpo, habitación o casa para poder vivir humanamente. Ciertamente tú no podrás recurrir a medios milagrosos y nadie te pide eso,
pero sí se te exige que hagas lo que puedas hacer, que si al menos puedes calmar el hambre de uno, lo hagas. Cuanta más justicia pongas en tu vida, menos injusticia habrá en el mundo. Comieron hasta saciarse. El Señor comprendió que los apóstoles poco podían hacer para socorrer la necesidad de aquella gente, pero les exigió que pusieran de su parte lo poco que podían, lo demás correría por su cuenta. Nunca Dios nos va a exigir más de lo que nuestras fuerzas pueden dar, pero lo poco que podemos poner lo debemos poner con generosidad, confiando en que el resto corre por cuenta de Dios, que nunca deja desamparados a los que acuden a Él. Así lo hizo con aquella gente del Evangelio, que no solamente comió cuanto necesitaba, sino que comió hasta saciarse, e incluso sobró, de suerte que el mismo Señor Jesús les ordenó que recogieran lo que había sobrado. Esta es la diferencia entre el pan material, el hambre de pan, y el pan espiritual, el hambre de Dios. Aquel se puede saciar comiendo, pero cuanto más se come, más hambre se tiene, más ansia de Dios y de sus cosas, de su justicia y su amor, de su espíritu y de su vida. El que ama desea amar más. El que es feliz ansía nueva felicidad. El Hijo de Dios anhela a su Padre Celestial cada vez más, hasta llegar a la eterna comunión en la que todo gozo será satisfecho y toda felicidad cumplida. Vivencia. En la Iglesia de Dios se está realizando de continuo y sin descanso la multiplicación de los panes eucarísticos que nos vienen del cielo para convertirse en alimento de los hijos de Dios. Se multiplican la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo, las mociones para el bien, las gracias actuales, que son luz y fuerza para alejarnos del mal y vivir en la práctica de la virtud. Diariamente se multiplican las semillas en los surcos de la tierra y los granos en nuestros campos. Diariamente el dueño de la mies y padre de todos multiplica sus bienes espirituales en las mesas de nuestros altares. Si el Padre puede hacer lo mismo, si el Padre puede hacerlo primero, ¿por qué no podrá realizar lo segundo? Y ambas cosas son para el bien de sus hijos, para socorrer sus necesidades materiales o espirituales.